No, no sé, profe. En 24 horas, verás. 24 Ah, horas, sí, 24. ajá, en 24 horas, que es un día, la Tierra completa una vuelta alrededor de su eje. Fíjate que ese movimiento de la Tierra es lo que genera para muchos de nosotros, los que estamos en el Ecuador sobre todo. Fíjate que los que estamos en la línea ecuatorial nos movemos con una velocidad que si tú calcularías, no creerías a la velocidad a la que estamos viajando cada día sin darnos cuenta. Pero como hemos nacido en este mundo, entonces nuestro cuerpo ya se habituó a ese movimiento. Dice que si por alguna razón ese movimiento cambiara, tú lo sentirías, porque tu cuerpo está habituado a ese movimiento. Y aquí habría alrededor, o sea, los que estamos aquí en la Tierra, en la línea del Ecuador, nos movemos con una velocidad lineal junto con la Tierra. Pero como estamos dentro de la Tierra, inmersos en la Tierra, entonces no nos damos cuenta de ese tipo de movimiento. Muy bien, fíjate que igual le sucede a la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Si este es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol, en realidad la órbita es elíptica, pero para efectos de estudio se le puede considerar circular porque no es una elipse tan alargada como la que te hice, es una elipse más bien casi circular, pero para ser exactos es una elipse, ¿de acuerdo? ¿Dónde crees que está más alejada la Tierra del Sol? Le llaman perihelio y afelio. Esas palabras son un poco especiales. Perihelio y afelio. Ya, la una es la parte más separada de la Tierra respecto del Sol y la otra es la parte más cercana de la Tierra respecto del Sol. ¿En cuántos días la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol? 365. Perfecto, 365 días, la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuándo estará más cerca, en invierno o en verano para nosotros? Más cerca del Sol, y este sería en la parte de la elipse más alejado del Sol. ¿En qué época pasaría eso? En verano. En verano estaría más cerca del Sol. Aquí sería verano. Y cuando hace frío para nosotros, para nuestra latitud, estaría en la zona más alejada del Sol, que sería el invierno, ¿no? Ya, muy bien. Esto de hablo de astros, pero si tú te fijas, muchas de las cosas que tú ves a tu alrededor tienen movimiento circular. Algo tan común como el picaporte de la puerta, no importa si es que es redondo o es de los horizontales, igual hace un movimiento circular. Si no completo, hace por lo menos una parte del movimiento circular, ¿de acuerdo? Giran así. ¿De acuerdo? Las ruedas de los coches giran así. En un coche, un 90% de los movimientos son circulares. Las plumas del coche, ¿no es cierto? Que cuando limpian la pluma del coche, describe un movimiento casi de 180 grados, ¿ves? La pluma va limpiando el agua y cualquier cosa que encuentre por ahí, casi 180 grados. ¿De acuerdo? Muchas de las cosas, movimiento circular. Por eso estudiamos ese movimiento. Muy bien, ahora verás. Este ejercicio es un poco sencillo. Te dice un objeto que se hace girar, entonces el giro le vamos a considerar siempre el eje X y el eje y vamos a considerar que se inicia aquí. No importaría si se inicia en otro lado, ya te voy a explicar por qué. Entonces, verás, como dice que este cuerpo se le hace girar en un movimiento circular, dice que se desplaza 25 radianes, entonces vamos a ponerle que empezó aquí y se desplazó 25 radianes. Vamos a pensar que esto es lo que se desplaza y te voy a explicar lo que estoy diciendo, ¿no? Verás, el desplazamiento es el movimiento
El movimiento quiere decir que la partícula estaba aquí y después de un tiempo aparece acá. Para este movimiento circular lo que nos interesa es el ángulo que se movió, porque no podemos medir esta distancia, pero sí podemos medir el ángulo que la partícula se mueve. ¿Ves? Y a ese ángulo le llamamos desplazamiento angular. Entonces, ¿cómo medimos el desplazamiento en el movimiento circular? Midiendo el ángulo, ¿no? Desplazamiento angular. Ahora verás lo importante. Piénsale que el movimiento que tú ya le conoces del movimiento rectilíneo uniforme, tú conoces distancia, aquí conoces velocidad y tiempo, ¿no es cierto? Tu profe te ha de haber dicho, Dios todo lo ve, ¿no es cierto? Dios todo lo ve. Y esto le vamos a transformar, este es el movimiento rectilíneo que tú conoces. Le vamos a transformar en el movimiento circular. Entonces, la distancia o desplazamiento en el movimiento circular le vamos a medir con teta. Y este va a ser desplazamiento, pero ahora angular, ¿no? El tiempo va a seguir siendo el tiempo. Y la velocidad ahora le vamos a llamar velocidad angular. Entonces, este W va a ser para nosotros velocidad angular. ¿De acuerdo? Ahora verás algo que es similar. Fíjate que tú medías la distancia en metros y el tiempo medías en segundos. Y como esta es una división, resulta que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Ahora mira lo que sucede acá. Los ángulos, el desplazamiento angular se mide en radianes. El tiempo se mide en segundos. Y fíjate que la velocidad angular, como es la división de esto sobre esto, la velocidad angular sería radianes sobre segundo, ¿no? Te recuerdo las fórmulas para esto. El desplazamiento angular es la multiplicación de los dos, velocidad angular por tiempo. ¿Ves? Le relacionamos con el movimiento que ya conoces para no aprenderte de memoria, ¿ya? La velocidad angular sería el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Mira, desplazamiento sobre tiempo. Y el tiempo, obviamente, sería desplazamiento sobre velocidad angular, ¿no? Ya tienes todas las fórmulas para el movimiento circular. Alguna que nos haga falta por ahí, ya le ponemos después, ¿no? Entonces, mira, como me dice que se desplaza 25 radianes, ¿qué serán estos 25 radianes? ¿Desplazamiento, velocidad angular o tiempo? Desplazamiento. Desplazamiento angular. Entonces le vamos a poner, estos 25 radianes es el desplazamiento. Y este 0,8 segundos, ¿qué será? El tiempo. El tiempo. Elemental, ¿no es cierto? Si uno le ve segundos, dice esto es tiempo. Muy bien, te pregunta cuál es la velocidad angular. ¿Cuál es el símbolo de velocidad angular, Martín? La W. La W. Perfecto, ahora verás. Fíjate que la W solamente es el desplazamiento dividido para tiempo. Desplazamiento angular. Desplazamiento angular en radianes. Ya me dieron en radianes. Entonces le ponemos 25 radianes. Y el tiempo en segundos, ya me dieron los segundos. Le ponemos aquí 0,8 segundos. Ya está. Entonces solamente sería la división de esos dos. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? Entonces déjame ver. Le voy a borrar todas estas cosas acá. Todo. Sí, ya. Solo tenemos 25 dividido para 0,8. Eso te daría 31,25 radianes sobre segundo. A ver, déjame ver si me dio otro decimal y no redondeé. No, a mí me da exactamente eso. 25 para 0,8. No sé por qué aquí le queda 31,26. No se me ocurre. 25 dividido para 0,8. A veces sucede en las mejores familias, hijo. 31,25 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad angular. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Ya, tú averigua, mijo, qué es el perihelio y qué es el afelio. ¿Cuál de estas posiciones, este perihelio y el afelio, se relacionan con estas posiciones que ocupa la Tierra cuando se mueve alrededor del Sol? O la más cercana o la más lejana, ¿no? Tú sí sabes que helio se refiere a Sol, es el Sí, prefijo griego para Sol, ¿no? Helio. A ver, te mando este y igual estamos grabando la clase, ¿no, Martín? Luego te mando el video. Por si necesitas algún detalle que a uno a veces se le escapa, mijo. Vamos a hacer el siguiente, este de la polea. Verás. ¿Tú sí sabes qué es una polea, Martín? no, profe. No, déjame te explico dónde puedes haber visto poleas. A ver, déjame ver. Estoy pensando. Verás, mejor te muestro. Es más fácil mostrarte que dibujarte. Polea. Polea simple. Una polea simple. eh, yo pensaría que esta le podemos mirar. Mira, una polea es una pieza mecánica que puede ser de diferentes materiales. Esta que tú ves aquí es madera, por ejemplo. Fíjate que esta polea, hola, lo que tiene es un eje y ese eje permite que la polea gire, ¿de acuerdo? La polea tiene un canal por el que atraviesa un cable. Puede ser una soga, puede ser un cable de acero, de cualquier material, una cadena inclusive, ¿no? Tú haces lo siguiente con una polea. No levantas precisamente el peso, porque no haces una fuerza directa sobre el peso. Aguántame, te pongo aquí una para poder explicarte bien. Ya, verás. Fíjate que uno podría decir, la polea es un invento, verás. Es un invento que te permite hacer lo siguiente. Tú aplicas la fuerza en esta dirección y fíjate que la fuerza no está aplicada sobre el cuerpo en la misma dirección. O sea, si yo quisiera levantar este peso de 100 newtons, yo tuviera que hacer sobre el cuerpo una fuerza hacia arriba de 100 newtons para poder levantar el cuerpo. Pero fíjate que esta polea permite que yo pueda hacer aquí una fuerza de 100 newtons que le permite levantar el peso. Pero la fuerza aplicada en este sentido tiene menos resistencia que aplicarle directamente sobre el cuerpo. Por eso es que es más fácil mover un cuerpo mediante una polea que directamente el cuerpo. ¿Has visto en las construcciones que los maestros, suponte, mm, estoy pensando si ahora sí, yo creería que todavía en nuestro país sobre todo, pero ponen, suponte que tú estás haciendo una construcción en un tercer piso y quieres levantar material desde el primero. Si tú llevas cargando tú el peso con el brazo, te cansas mucho. Y encima tendrías que subir 3 pisos con ese peso. Eso es demasiado para una persona. Durante todo un día te cansas demasiado. ¿Qué haces? Aplicas una polea. Entonces, como es una soga que puede extenderse mucho, tú le puedes bajar hasta el primer piso, te cargan en el primer piso el material y tú desde el tercer piso alas. ¿Ves? Y haciendo este tipo de fuerza, consigues primero elevar pesos, no los tienes que cargar tú y haces una fuerza aplicada indirectamente sobre el cuerpo, que te permite desplazar el cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es una polea, ¿ya? Entonces verás, una polea tiene fundamentalmente dos cosas. Tiene un eje aquí, un eje que le atraviesa, sobre el que la polea puede girar. Eso es lo que facilita
es lo que facilita el movimiento del cuerpo y facilita la aplicación de la fuerza. Entonces, este perno que le atraviesa a la polea le permite girar, ¿no? Y la polea tiene aquí un canal que es como una V sobre el que se mueve la cuerda o cualquier elemento de tracción con el que tú mueves los cuerpos, ¿no? Eso es una polea. ¿Ya se entiende qué es una polea? Sí, ya le entendí. Ya, muy bien. Ahora verás, vamos a ver este ejercicio, ¿no? Entonces verás, en este ejercicio te dice que tú tienes una polea que gira a razón de 40 RPM. Ahora verás, mira, a la polea le representamos así con un eje, ¿no es cierto? Y le ponemos un giro. Fíjate que aquí no está el canal, porque solamente es como que la circunferencia nos dice que el canal debería estar como escondido aquí, ¿no? O sea, esta sería como, les llaman una vista frontal, o sea, es una vista de frente, porque si tú le mirarías de lado, verías que la polea tiene un canal así, ¿no es cierto? Y acá también tendría el mismo canal, pero esta sería otra vista. Y aquí estaría el eje sobre el que gira la polea, ¿no? Y a esto le marcamos al material. Este sería como un corte para ver la forma de la polea y el canal por donde atraviesa el perno, ¿no? Pero en realidad nosotros para simplificar el dibujo solamente hacemos una polea así y decimos la polea gira, ¿de acuerdo? Acuérdate que los giros de las poleas o de cualquier pieza pueden ser en sentido antihorario, ese es un giro positivo, ¿no? Y si la polea girara en el otro sentido, sería un giro antihorario, ¿no? Y le ponemos una velocidad angular negativa. La mayoría de cosas giran en el sentido antihorario, que sería el positivo. Cuando seas más grande te explicamos por qué. Por ahora, solo te interesa que cuando gira en el sentido antihorario es positivo, ¿ya? Ahora verás, este 40 RPM dice que gira a 40 RPM. Entonces, mira, RPM no son revoluciones, ¿no es cierto? Eso te iba a explicar hace un momento. Y bien que aparece esto ahora. Espérame. Te voy a quitar esto porque no usé contigo esto. Así. El desplazamiento angular, ¿te acuerdas que dijimos que se mide en radianes? Es una unidad del movimiento circular, el radian, ¿no? Fíjate que el radián debe relacionarse con las vueltas, con las revoluciones. O sea, una partícula puede hacer lo siguiente. Mira, supongamos que tú te fijas en una partícula aquí que está girando así alrededor de esto, pero ¿qué tal que no gira solo una vuelta? Gira algunas vueltas. Ejemplo de eso, la rueda de una bicicleta. Por ejemplo, la rueda de una bicicleta, si tú le miras el punto que tiene contacto con el piso y le ves que la rueda gira, fíjate que la rueda va girando, ¿no es cierto? Entonces, este punto es como que se iría moviendo por aquí y es como que iría recorriendo esa misma distancia sobre el piso. ¿Te das cuenta? Pero una rueda de una bicicleta no da una vuelta, da un montón de vueltas. Entonces, fíjate que las vueltas debería ser que les podemos transformar a radianes, ¿sí o no? A las vueltas les llamamos, la vuelta es lo mismo que una revolución, ¿de acuerdo? Revolución o vuelta es lo mismo, es equivalente, es el término equivalente para decir vuelta, ¿no? Entonces verás, te voy a poner aquí que una vuelta es lo mismo que una revolución. Ahora, pensemos una vuelta de un cuerpo. ¿Cuántos grados tiene, mija? ¿Cuántos grados se cumplen cuando gira el cuerpo una vuelta? ¿Cuántos grados giraría? 360. Perfecto, 360 grados. Entonces verás lo que vamos a usar. Vamos a decir que cuando tienes vueltas o revoluciones, tienes 360 grados. Pero ahora, ¿cómo le pasamos los grados a los radianes? Es muy fácil. Verás la unidad que usamos.
¿Te acuerdas cuando nosotros decimos 180 grados son pi radianes? Es más, verás, creo que hasta podemos decir algo más chévere, verás. Podemos decir una vuelta es lo mismo que una revolución y podemos decir que es lo mismo que 2 pi radianes, porque si 180 son pi radianes, 360 que es el doble serían 2 pi radianes. ¿De acuerdo? Y mira cómo podemos pasarnos de vueltas o de revoluciones a radianes. Entonces tú tienes que aprenderte que las vueltas, las revoluciones, algo más, los grados, todo eso significa lo mismo. Aquí te voy a poner 360 grados. Todo esto sirve para hablar de desplazamiento angular, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas medidas te están hablando de desplazamiento angular. Son unidades para medir el desplazamiento angular. Cuando tú le quieres colocar en una fórmula, eso sí hay que acordarse que le vamos a usar en radianes, ¿no? Pero quiere decir que cualquiera de las que estén aquí, la vuelta le puedo hacer radianes, la revolución le puedo hacer radianes, los grados le puedo hacer radianes. Y también lo contrario, ¿no? O sea, funciona en el otro sentido también porque es una igualdad. Entonces, los radianes les puedo convertir a grados. Los radianes les puedo pasar a revoluciones. Y los radianes les puedo pasar a vueltas. ¿De acuerdo? Esto es importante entender porque hay problemas en donde a ti te piden cuántos grados giró el cuerpo, cuántas vueltas dio el cuerpo, cuántas revoluciones dio el cuerpo. Me están preguntando lo mismo, me están preguntando el desplazamiento angular en otra unidad. Simplemente eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, cuando a ti te pongan RPMs, ¿qué vas a aprenderte tú? Estos RPMs significan lo siguiente, es una sigla para decir o ¿cómo sería? Es como una simplificación de lo siguiente. Se llaman revoluciones. La P significa por minuto. Ahora verás, no hay que pensar que este por es el signo de por. No, hay que pensarle así. Esto es revoluciones por minuto. O sea, cuando ha pasado un minuto, ha dado tantas revoluciones. ¿Te das cuenta? Entonces es en una unidad de tiempo, ¿cuántas vueltas se dio? Eso sería el 40 RPM. Y estos RPMs te están hablando de velocidad angular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Este 40 RPM le tienes que identificar como velocidad angular. Y lo mejor es escribirle como 40 revoluciones por minuto así, ¿de acuerdo? Y obviamente tú sabes que esto no puede quedarse en estas unidades, ¿no? Tiene que quedarse en las unidades que conversamos hace un momento. Entonces debería quedarte teta, velocidad angular y tiempo. Esto se mide en radianes, esto se mide en segundos y esto se mide en radianes sobre segundo. Entonces, la revolución le vamos a pasar a radianes. Venimos acá. Tú dices, una revolución son 2 pi radianes. Entonces tú pones aquí, una revolución, 2 pi radianes. Vienes acá y le pones quitamos revolución, ¿no? Ya nos quedó radianes. Y ponemos el minuto arriba y los segundos abajo. 1 minuto, 60 segundos. Se eliminan los minutos y ya te queda la velocidad angular en las unidades que debes usar, radianes por segundo, ¿no? Entonces multiplicamos 40 por 2 pi y dividimos para 60. Déjame quitar el cero por lo menos y déjame hacerle la mitad de 6,3. Ya, entonces esto sería 4/3 de pi radianes. Si tú quieres, le dejas así porque es una respuesta exacta. Si tú quieres, le haces decimal.
Y yo te recomiendo dejar la respuesta exacta, porque es más seguro llegar a una respuesta exacta si partes de una respuesta exacta. Muy bien, ahora verás, mira, estos 4 minutos, ¿qué te están dando aquí? ¿Qué datos son 4 minutos, Martín? El tiempo. El tiempo, muy bien. Ahora, ¿el tiempo puede estar en minutos, Martín, para ocupar esta fórmula? Para ocupar esta Segundos. fórmula en segundos. Por eso es que debemos cambiarle a segundos, ¿no? Eh, no sé si tu profe Olguita te ha insistido en esto del sistema MKS. ¿Sí sabes qué significa MKS? No, profe. Todo lo que mides debe estar en unidades de metro, kilogramo y segundo. Son las unidades fundamentales de este sistema. Entonces, si tú todo dejas en metro, kilogramo y segundo, nunca te vas a equivocar con las unidades. Por eso, mira, si yo veo minutos, yo sé que debo cambiar a segundos, porque si no, las unidades del sistema o las fórmulas no funcionan si no están en este sistema. ¿De acuerdo? ¿Cuántos segundos, un minuto, cuántos segundos tiene? 60. 60. Minuto colocamos abajo, 60 segundos arriba, ¿no? Para que se vayan los minutos y ya nos queden segundos. 6 por 4, 24, 240 segundos. Muy bien. Y ahora mira lo que te pregunta, ¿cuál es el desplazamiento de la polea durante ese tiempo? ¿Qué era desplazamiento? ¿Cuál es el símbolo del desplazamiento? El teta. El teta. Ese es desplazamiento. Uno le tiene que entender que me están preguntando desplazamiento angular, ¿no? No dice la palabra, pero como estamos en una polea que gira, este desplazamiento no es lineal, es angular, ¿no? Este desplazamiento angular, ¿cómo le calculamos, Martín? ¿Qué fórmula usas para calcular desplazamiento angular? Sería la velocidad angular por el tiempo. Perfecto, velocidad angular por tiempo. Muy bien. Tú tienes que acordarte que están a la misma altura, entonces a los dos les multiplico, ¿no? Muy bien. Velocidad angular, vamos a poner 4 tercios cuando tenga lápiz, pero ya. 4 tercios de pi radianes. 4 tercios de pi. Le voy a poner radian sobre segundo, solo para que veas algo que pasa con las unidades. 240 segundos. Se van los segundos y, y el desplazamiento angular te quedaría en radianes, ¿no? Y tercera de 24 8 80. 4 por 8 32, 320 pi. Eso quiere decir que este ejercicio podría resolver sin calculadora. Pero como aquí nos han dado la respuesta con decimales, le vamos a transformar esto a decimales, ¿no? Entonces multiplicamos 320, le vamos a multiplicar por pi. Pi está aquí. Ya. Y eso le hacemos decimal, cambiamos a decimal. ¿Qué es esto? 1005,31. Ay, señor, dame paciencia. Ya te voy a explicar qué pasa con estas respuestas, verás. Por si acaso voy a revisar los cálculos. Voy a hacerle decimal a este. 6 por 4, 4 minutos, 240 segundos. Déjame revisarle a este por si acaso, ¿no? A ver, voy a poner tal como estaba. 40 por 2 por pi. Y esto le voy a dividir para 60. Acá abajo es 60. 4 tercios de pi, obviamente. Y si esto le hago decimal, ya, y esto le voy a multiplicar por los 60. Por los 240 es.
Ya, me queda 320 pi. Y 320 pi hecho decimal me queda 1005,3. 1005,30. Tú también debes trabajar en física con tres cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces ya le vamos a poner este número con tres cifras significativas. 1005,39. 1005,39. Ya. Estos ceros entre cifras significativas son significativos. Entonces, si tú le cuentas así, te quedaría 1000. Como este 5 tiene números al lado del 5, este 5 haría que este número de aquí cambie a uno más. Verás que tienes 1000, ¿no? Entonces, verás que no te puede quedar 101. Si quieres tres cifras significativas, entonces aquí te debería quedar 1010. ¿De acuerdo? Este 5 de aquí le hace cambiar al 0 a 1. Entonces se hace 1010. Es como que le piensas que el 1005, ¿a qué número se redondea como 1005 a 1010? ¿De acuerdo? Y ahí tendrías las tres cifras significativas. Y este debería medirse en radianes. Ahora verás, veamos por qué este error de aquí. Déjame ver si le revisamos así. Pero déjale ahí un rato y luego te explico qué puede ser de esto de aquí, ¿no? Te mando este y ya le volvemos a revisar contigo por qué no queda eso exacto. Que algunos de los que ponen respuestas no hacen bien. Ya, bien. Vamos a mirar. Este ya hicimos. Vamos a mirar este 3. Estos tienen que salir las respuestas súper exactas. Te voy a explicar por qué. Ya, verás. Estos ejercicios tienen un poco más em, de dificultad. Entonces vamos a hacerles despacio. Ya, verás. Este es el eje XY y le usamos sobre todo porque mira que aquí te aparece un punto que te dan coordenadas y cuando te dan coordenadas te están hablando del sistema cartesiano, ¿cierto? Si te dice que parte de un punto, este es un punto XY. Pues vamos a ubicarle al punto 1, 2, 3 y acá sería 5. Ya, entonces mira, parte de este punto. El cuerpo va a comenzar a moverse saliendo de aquí. Y cuando se mueve, obviamente se va a mover en una trayectoria circular. Déjame por acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, dice que gira antihorariamente. Antihorariamente significa un giro así, ¿no? Como salió de aquí, este se llama posición angular inicial. ¿De acuerdo? Le vamos a poner una I. Un subíndice cero, mejor dicho. Esto se llama posición angular inicial. Significa el punto desde donde la partícula comenzó a moverse, ¿no? Posición angular inicial. Desde aquí se inicia el movimiento. Aquí me dice, ¿no? Una partícula parte del punto, desde aquí se inicia el movimiento. Gira antihorariamente, ya le pusimos el giro. Esta es una velocidad angular. Dice con centro en el origen, ya le hicimos centro en el origen. Y dice que gira 1000 grados. Entonces, fíjate que hay un cambio en la posición. Este delta, siempre que encuentres este triángulo es un delta, ¿no? Y significa cambio.
Este es el símbolo de la letra D en el alfabeto griego, la D mayúscula. Por eso le llamamos delta, ¿no? Y este delta, siempre que encuentres el símbolo, es cambio. Esto significa cambio. Y no importa en qué materia estés, siempre es cambio. Por ejemplo, tú encuentras delta temperatura en química, eso significa cambio y siempre se hace temperatura final menos temperatura inicial. Suponte que tú encuentres delta teta, como en este caso de física, es lo mismo, le pones el posición final menos posición inicial, ¿de acuerdo? Si fuera un cambio de tiempo, tú solamente le pondrías tiempo final menos tiempo inicial. Si fuese un cambio en el precio o en la presión, le pones presión final menos presión inicial. Es siempre